El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Durante estos 30 minutos ustedes tienen la palabra y a través de nuestros conductos pueden proponer, criticar, calificar o fortalecer las actividades del Canal 1 y de la televisión en general. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co, del correo electrónico defensortv1@gmail.com, o si lo prefieren a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. El modelo de comunicación de las redes sociales es distinto al de la televisión convencional. Sin embargo, en la televisión nacional vemos cómo cada vez más se utilizan los hashtags o etiquetas, los fanpage o las páginas de seguidores, las transmisiones en línea y los registros en redes sociales. Por eso, hoy, junto a nuestros invitados, queremos analizar cómo y por qué dos modelos de comunicación parecen mezclados en las narrativas televisivas. Porque ustedes lo han pedido aquí en Uno TV. Para ello nos acompaña Olga Paz Martínez, directora administrativa y de proyectos de Colnodo, comunicadora social y periodista con especialización y maestría en comunicación y sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Desde Colnodo gestiona y coordina diversos proyectos sobre uso social y apropiación de las TIC, orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Es docente, investigadora y autora de varios artículos relacionados con el rol de las TIC en procesos de desarrollo, apropiación y género. Bienvenida, Olga, a Uno TV. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación al programa. Es un gusto estar acá. Muchas gracias. Salimos a preguntarle a los televidentes si les parece interesante encontrar lo que ven en televisión también en redes sociales y viceversa. Veamos qué contestar. Creo que es importante las redes sociales. Creo que estamos en un mundo totalmente interconectado. Solamente depender de la televisión, a pesar de que existe muchísimo cubrimiento mediático y muchísimas formas de poder acceder a la misma, creo que las redes sociales son un valioso complemento para la televisión. Creo que es importante y más que todo en un mundo tan intercomunicado, creo que es fabuloso la utilización de las redes sociales para complementar ese mundo, para conocerlo muchísimo más y para poder profundizar sobre el mismo. Soy Sandra Osorio. Me parece que es importante que la televisión y los canales tengan redes sociales para estar informados del contenido. Mi nombre es Juan Pablo Salgado. Creo que es importante el uso de las redes sociales para los programas, ya que para saber cuál es el contenido de los programas, dado que muchas veces de pronto no lo podemos ver en el horario en el cual lo dan, y pues creo que es una herramienta fundamental donde podemos consultarlo para mantenernos informados todo el tiempo. Muy bien, nuestros televidentes hablan sobre todo de un tema que ya tocamos en otro programa aquí en Uno TV, y es el uso de las redes como fuentes de información o como canales de comunicación. Pero hay otra visión sobre las redes sociales y es el uso de los contenidos, de los mismos contenidos que pasan en las redes sociales y que hoy aparecen subsumidos en secciones de noticieros, programas, sin ningún tipo de tránsito o traducción. ¿Tú qué piensas, Sola? Sí, Mario, yo creo que sí, definitivamente en las redes sociales hay una esperanza democratizadora en el sentido que hay muchas, de que sí es un medio de comunicación, o una herramienta, digamos de eso, una herramienta de comunicación bidireccional, multidireccional, que permiten la participación de muchos actores, que permiten que muchos usuarios comenten, reenvíen, transmitan información, produzcan contenidos. Sí hay allí una participación, un potencial de participación activa. Sin embargo, efectivamente, ese potencial no se aprovecha lo suficientemente. Digamos, todos los comentarios, recomendaciones, preguntas que mandan los usuarios a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, no necesariamente tienen respuesta. Por ejemplo,
un potencial de participación en las redes sociales muy alto, establecer un diálogo, una conversación entre el medio y la ciudadanía que no necesariamente se aprovecha. Entonces, a veces se vuelven diálogos entre los mismos usuarios, entre quién opina una cosa u otra, pero a veces el medio no aparece en esas discusiones. Definitivamente hay un potencial muy importante que debería aprovecharse. También el uso del recurso multimedia, de los recursos multimediales, es una cosa que a veces no es suficientemente aprovechado, el uso de diferentes formatos, en fin. Una cosa muy importante de las redes sociales que siempre mencionamos y lo mencionaban algunas personas en sus comentarios en el Vox Populi, era un poco que muchas personas no necesariamente visibilizadas en los medios de comunicación, grupos de mujeres, minorías sexuales, étnicas, etcétera, tienen una participación importante en las redes sociales y a través de las redes sociales proponen campañas, temas de interés, generan opinión y tienen un espacio que no necesariamente tienen en los medios. Pero hay cosas preocupantes, Olga. Las redes sociales son fundamentalmente conversación, nacieron como conversación, como diálogo, su fortaleza, su potencia está en la conversación. El papel de los medios es ser oído de esas conversaciones, no convertir a las audiencias en oidoras de sus conversaciones. Punto 1. Punto 2. Las redes sociales no son fuentes por sí mismas, son canales que conducen a las fuentes. Los periodistas las han graduado de fuentes sociales. Y lo tercero, y tanto o más preocupante, es que los contenidos que pasan en las redes sociales tienen otras intenciones, otros propósitos y otras lógicas distintas a las de la televisión. Y la televisión las viene utilizando de la misma manera. Los videos de entretenimiento, los videos con sarcasmo y con ironía, y aún los videos que transmiten emociones, ira, alegría, exceso de risa, exceso de rabia, tienen otra lógica en internet y otra forma de lectura. Y en televisión las estamos pasando simplemente porque en las redes sociales, en las plataformas y en internet tienen audiencia. Sí, Mario, exactamente. El medio de comunicación tiene que seleccionar esos contenidos, tiene que gestionarlos, tiene que revisarlos y tiene que poner en la agenda noticiosa lo que realmente es de interés público. Y hay mucha información y contenidos que circulan en las redes sociales que no son de interés público. En ese sentido, los medios de comunicación siguen siendo de todas maneras el medio legitimador, siguen siendo el medio el agente que da veracidad, a un hecho informativo. Y a veces pareciera que utilizan los contenidos de las redes sociales porque es la tendencia, porque están de moda, sin una lectura crítica. Uno lo que espera como usuario es que los medios de comunicación hagan una depuración, una revisión y ofrezcan a la audiencia aquel contenido que realmente merece estar en la agenda informativa, ¿no? Y no un contenido cotidiano que circula, porque por redes sociales hay una gran masa de información que se actualiza cada día. Precisamente el rol de los medios es hacer esa depuración, de los medios y de los periodistas, es hacer esa depuración de información que infortunadamente muchas veces no se hace. Bueno, yo todavía, por ejemplo, sigo sin entender por qué los medios se gozan a sí mismos poniendo en su pantalla el número de tweets, de retweets o de favoritos que les dan, y entonces va un contador poniendo a este tweet o a este hashtag le dieron 5.000, 6.000, 7.000 favoritos, como si se tratara de un medidor de rating. Las redes sociales no están para eso. No es lo mismo que alguien le dé favorito a un tweet o a un post en Facebook a que lea, a que asuma o a que utilice la información que pasa por allí. Lo demás es, por decirlo en términos coloquiales, un poquito carreta, un autogol que se mete en los medios creyendo que eso es sinónimo de sintonía, y eso no es sinónimo de sintonía. También nos acompaña en esta mañana Miguel Camacho, coordinador del equipo digital de NTC. ¿Por qué para las audiencias puede llegar a ser llamativo e interesante encontrar los mismos contenidos de los programas en las redes? Mario, con la llegada de las redes sociales y de la nueva tecnología a la televisión ha cambiado. Antes teníamos una televisión que era unidireccional. Eras tú como televidente, mirabas el televisor.
Ahora, gracias a estos aparatos, a las redes sociales y a la tecnología, la televisión ahora es multidireccional. Hay una comunicación directa entre las personas que hacen televisión y los televidentes, que yo no los llamaría televidentes, hoy en día los llamaría usuarios o seguidores, porque ya no solamente ven televisión a través de la televisión, sino a través de otros dispositivos móviles como celulares o computadores, tabletas. Creo que vamos hacia una evolución de la televisión gracias a la tecnología y a las redes sociales. Muy bien, entonces si son multidireccionales, lo que no se entiende es por qué los medios no utilizan esa enorme favorabilidad y utilizan únicamente a las audiencias solo para, como un marcador, como un contador, como si fuera un aplausómetro, y no en la lógica de participación, integración, horizontalidad, etc. Si uno no puede confundir un favorito o un me gusta con un diálogo, con una interlocución, no puede convertir eso en una conversación realmente. Sí, a veces pareciera que las redes sociales son utilizadas por los medios como porque todo el mundo las usa, entonces hay que usarlas, pero no necesariamente hace parte de la estrategia de comunicación y de participación que tiene el medio con su audiencia. A mí me parece que ambas cosas son muy complementarias, que efectivamente a través de las redes sociales un usuario puede profundizar en más información, buscar más contexto, buscar otras posiciones contrarias en relación con un tema. En ese sentido, digamos, hay un potencial muy importante de las redes sociales, pero a veces ese potencial, digamos, no es suficientemente aprovechado por los medios de comunicación. ¿Tú crees que los medios de comunicación, cuando utilizan a las audiencias, esas que están en internet y frente a la pantalla, como audiencias bobas? Sí creo, digamos, que de todas maneras en algunas redes sociales sigue siendo muy poco, sigue siendo una minoría de personas asalariadas con niveles de escolaridad altos, los que opinan, proponen, discuten, participan, generan opinión. Realmente no creo que sea la mayoría de los colombianos los que están participando en las redes sociales. Realmente el discurso que pasa por las redes sociales y las opiniones que circulan para ahí sí están como encasilladas en un grupo de población que no necesariamente llega a las mayorías. Indudablemente, los medios tienen que caer en cuenta que no son audiencias bobas, que las audiencias son inteligentes, son críticas, son proactivas, pero las siguen utilizando como audiencias bobas, como audiencias que solo aplauden o niegan. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirfra Bonilla. Tengo una incógnita o pregunta y sería, ¿cuál es la finalidad o el objetivo de tener una red social conjuntamente pegada o aunada a la televisión? Bueno, en el caso de NTC Televisión, que es la programadora en la cual yo estoy laborando, tenemos un lema y es que las redes sociales o el equipo digital es el encargado de hacer convergente la televisión. Es decir, que los contenidos audiovisuales que producimos sean entendidos y bien comunicados en cada una de las redes sociales. Las redes sociales tienen lenguajes distintos, no es lo mismo comunicar para Facebook que para Twitter que para Instagram. De tal manera que hacemos que los contenidos que se emiten en NTC o en el Canal 1 sean digeribles para las personas y además que tengamos un feedback de lo que sale. Hay muchos casos en los que recibimos propuestas de la gente que le gusta, que no le gusta, que le convenció, que le agradó, que lo divierte. Entonces yo creo que eso hace parte como de la transformación de la televisión en la era digital. Muy bien. Distribución convergente, por supuesto, multimedia de los contenidos, perfecto. Retroalimentación, perfecto. Pero sobre todo participación, una participación que se note, que se vea, que no sea de autoego, de autoalabanza, de autobombo, como decimos en los medios. Exactamente. Digamos, el medio, las redes sociales tienen un lenguaje multimedial, como se decía en la entrevista, que tienen un potencial súper importante, digamos, para las personas al proponer recursos, videos, al promover la participación.
que muchas personas, digamos, no sean solamente consumidores de información, receptores de información, sino que se aprovechen las redes sociales para que haya una participación activa. Sin embargo, a veces pareciera que no hay suficiente, no se promueve esa posibilidad de interacción, de conversación, pero también, digamos, de pensamiento crítico por parte de las audiencias para deliberar y decir qué es importante de esto, qué no, y los medios tampoco hacen un esfuerzo por proponer discusiones un poco más avanzadas que circulen por redes sociales. Solo repetir, por ejemplo, uno puede ver una noticia muchísimas veces y es la misma noticia que uno ve en el medio de comunicación, es lo mismo que ve en redes sociales, no hay un discurso propositivo y que promueva una conversación con la audiencia. ¿Vale en ese caso la disculpa de la ausencia de conectividad? Digamos, no todos los ciudadanos tienen acceso a banda ancha o simplemente a recepción de datos con el sistema o la tecnología que sea, y la televisión les provee esos contenidos que de pronto se están perdiendo por falta de conectividad. Bueno, en Colombia la brecha digital sigue siendo muy alta, es una brecha digital del 40%, es decir, 60% de colombianos tenemos acceso a la tecnología, somos usuarios de Internet. No vamos a discutir si somos usuarios frecuentes o no frecuentes, si solamente consumimos información o también producimos y participamos en la industria de contenidos. No vamos, digamos, a cualificar ese uso, pero sí es importante mencionar que ese 60% de colombianos y colombianas que tenemos acceso a Internet somos personas que vivimos en las grandes ciudades, somos asalariados, por un nivel de escolaridad más o menos medio alto, estamos en unos rangos definidos de edad y esas somos las personas que también más usamos redes sociales a través de dispositivos móviles, especialmente. Entonces, hay muchas personas, muchas de estratos socioeconómicos bajos en la ruralidad, incluso en las partes periféricas de las grandes ciudades que siguen accediendo al contenido televisivo de manera tradicional. Olga, escuchemos qué más inquietudes tienen nuestros televidentes sobre este tema de esta mañana. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Vanessa Polo. Mi sugerencia o reclamo sería que los medios de comunicación como los noticieros y redes en los que nos informamos fueran más claros en cuanto a información, ya que se distorsiona mucho con la información que aportan en las redes sociales. Entonces la gente queda muy confundida, en fin, cuál es la relación normal y real de la información que se brinda. Y después los medios le echan la culpa a las redes sociales. Es decir, utilizan la información, la utilizan de manera indebida y después a esa superficialidad, a esa inexactitud, le echan la culpa a las redes sociales. El problema es otro. Las redes sociales tienen otro origen, tienen otro sentido y tienen otro fin que los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no logran entender que las audiencias tienen cosas que decir para otras audiencias en la perspectiva de diálogo, están de alguna manera maltratando o mal utilizando esos contenidos solo con la perspectiva de rating. Yo miro que hay de tendencia en las redes sociales para que eso me traiga más rating a mi programa de televisión, a mi noticiero de televisión. Y ese, por supuesto, que es un uso indebido que hace que se vea mal en pantalla y que las audiencias lo rechacen. Sí, eso tiene que ver mucho también con el énfasis de entretenimiento, ¿no? Muchas veces uno ve los noticieros y sacan mucha información de las redes sociales con el fin de entretener a la audiencia y pues ese tampoco es el objetivo. Lo que espera como interlocutor o como televidente o como usuario también es realmente encontrar una información un poco más cualificada, porque en las redes sociales hay de todo, digamos, es una tribuna donde todo el mundo publica de todo. Es como marketing de los Exacto, medios. Muchas veces hay marketing y lo que importa es viralizar un contenido y poner en la agenda un tema, promocionar un producto, o pegarse un a asunto. la agenda de las redes sociales. Exactamente, entonces uno busca que el medio haga, proponga una agenda un poco más cualificada y que precisamente haga esa depuración que un usuario, digamos, no alcanza a hacer. Ese es el rol de los medios en ese sentido. Digamos, la veracidad de la información sigue estando en los medios, pero a veces esa depuración, revisión, selección de la información no se hace, sino que se traslada un contenido de las redes sociales. A veces, muchas veces, digamos,
esos contenidos se utilizan como evidencia, digamos, evidencia de un hecho noticioso como como fotografías, imágenes, videos, etcétera. Eso es muy válido, pero no se puede volver tampoco la fuente informativa no se pueden volver las redes sociales. Además, porque resultamos contradiciendo uno de los presupuestos de la cibercultura. Es decir, en estos momentos tenemos más información que nunca en la historia de la humanidad. Y los medios ofrecen más de lo mismo. En vez de variar, alternar, entregar pluralismo y diversidad, repite lo que pasa en las redes sociales y es un poco lo que resienten las nuevas generaciones. Sí, en relación, digamos que hay una preocupación muy grande por el lenguaje también. Pienso de cómo se están comunicando las nuevas generaciones en términos de la velocidad de la información, en términos del tiempo de duración de una noticia, en términos de la segmentación, de la posibilidad que tengo yo en redes sociales o en internet de leer sobre diferentes contenidos que a veces no lo tengo, digamos, en un programa de televisión, en relación con la convergencia de formatos, etcétera. Digamos que a veces hay demasiada preocupación por la forma, por ofrecer todos estos recursos, proponer un lenguaje más o menos parecido a las redes sociales que permita ganar audiencias juveniles, por ejemplo, pero eso, digamos, no nos permite revisar cómo nos estamos comunicando, no nos permite detenernos en el contenido que al final es lo más importante. Evidentemente hay nuevos lenguajes, nuevas maneras, como los jóvenes, por ejemplo, los millennials, los nativos digitales están accediendo a la información. Efectivamente, a través de un dispositivo móvil, en un transporte público, o mientras esperan al profesor en clase, o digamos que era diferente a como propone la televisión, que es totalmente sincrónica todavía. Las redes sociales proponen otros tiempos para acceder a la información y de eso deberían aprovecharse los medios. Bien, ya vamos a ver ejemplos concretos de esas diferencias o cómo pueden ser esas diferencias para que nuestros televidentes, pero también la gente que hace televisión pueda ver esas perspectivas. Mientras incorporemos también a esta conversación a William Delgado, quien es webmaster del Canal 1. William, en Canal 1, ¿cuáles son las redes sociales a las que más se les saca provecho? Bueno, en el Canal 1, a través de Twitter y Facebook, esto es en Twitter, @canal1co y en Facebook, canal1.com/canal1co. Son muy importantes estas dos redes sociales, tanto así que, por ejemplo, hace un año y medio estábamos en 2.500 seguidores y hoy ya tenemos más de 15.000 en Twitter. En Facebook empezamos con 2.000 seguidores y hoy ya tenemos 10.000 seguidores en Facebook, tanto así que esto explica de alguna manera el crecimiento impresionante que ha tenido a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta interactuar con sus programas favoritos, les gusta decirle en las mañanas con uno, Hernán, Mónica, Pablo, Claudia, esto, aquello, me gusta, no me gusta, en fin. De la misma manera en Juntos a las 3, de la misma manera, es decir, a la gente le gusta interactuar con sus programas y que su opinión sea tenida en cuenta. Eso es el auge precisamente que ha tenido el crecimiento de las redes sociales del Canal 1 concretamente. Se utilizan con un propósito y es precisamente posicionar mucho más nuestro canal. Y tanto así que pues estamos en muy buenos niveles de audiencia, muy buenos niveles de rating y esto gracias a las redes sociales. Es decir, nos apoyamos en las redes sociales y las redes sociales son una herramienta, un elemento muy crítico, muy indispensable para la televisión de hoy en día y las redes sociales pues de alguna manera precisamente es la interactividad y los medios de comunicación del futuro. Por eso se ha volcado la televisión a las redes sociales. Muy bien, Olga. Escuchando lo anterior, comencemos a ponderar. ¿Cuáles son los aciertos? Porque hay aciertos, por supuesto, en el uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, particularmente de la televisión. Pues el principal acierto es que al final los medios utilizan las redes sociales como canal de distribución, como canal de difusión de la información y eso, digamos, es bueno en la medida de que puede aumentar sus audiencias. Eso, digamos, puede ser una ventaja importante en términos de ganar más audiencia y de proponer en la agenda otros temas. ¿Y el principal desacierto? El principal desacierto es a veces trasladar contenidos de un medio a la red sin aprovechar las potencialidades del formato. A veces no
digamos, no hay una suficiente análisis de qué información puede ir y de cómo potenciar esa participación. Eso, digamos, que podría aprovecharse muchísimo más y poner en el lenguaje de las redes sociales. Quería mencionar otros aciertos que tienen que ver con que ahora la mayoría de medios tienen su community manager, su grupo de multimedia. Eso creo que también es bueno. Una cosa muy interesante, y es que la mayoría de directores de medios tienen sus propios, de manera individual, tienen sus propios canales de comunicación donde opinan, donde interlocutan. A veces ellos y ellas suelen ser un poquito incluso más activos que el mismo medio. Eso me parece muy interesante porque ayuda a posicionar, digamos, el espacio noticioso. Eso es interesante también. Ejemplos, quedamos pendientes con los ejemplos de diferencias positivas en el uso de redes sociales para medios de comunicación. ¿Podríamos citar algunos buenos ejemplos, unas buenas prácticas? Unas buenas prácticas. Un noticiero. Proponer discursos exactamente para las redes sociales, ¿no? No trasladar realmente una noticia a un medio con los mismos recursos. Eso creo que deberían pensarse, incluir el uso de las redes sociales dentro de una estrategia de comunicación aparte, que no sea solamente de repetir información y de distribuir información. Muy bien. Olga, vamos a propósito de redes sociales a ver qué dicen nuestros televidentes en las redes de Somos Uno TV. Diana Camacho. Hola, Diana. Hola, Mario. Bueno, pues en Twitter, Laura Camacho nos dice: las redes sociales nos permiten informarnos de inmediato, aun cuando no tenemos cerca un televisor. Eso cuando las redes son propias y producen contenido o replican contenido y no tienen cerca un televisor sin necesidad de que se repitan los contenidos. Con respecto al programa de televisión y comunidades indígenas, Consuelo Palacio Quevedo nos dice: todos estos temas me parecen muy interesantes. Continúen realizando tan buenos programas, documentales cortos y sustanciosos. Muy bien, hicimos hace poco nuestro espacio compartido con temas sobre indígenas y sobre minorías étnicas, y lo seguiremos haciendo. Finalmente, en nuestra cuenta de Twitter Somos Uno TV nos comenta Sofía: la falla de la televisión colombiana es que es reactiva y no proactiva. Reaccionan y hablan de lo negativo, lo positivo queda atrás. Completamente de acuerdo. Así hemos hecho ese diagnóstico sobre la forma reactiva. Olga, propongámosle a los televidentes ya en el cierre del programa, ¿qué deben hacer? No dejarse contar, no dejarse utilizar, no dejarse usar cuando son usuarios de redes sociales y pretenden involucrarlos en marketing, por ejemplo, en programas de televisión. ¿Qué cosas prácticas les podemos proponer a nuestros televidentes en este tipo de casos? Sí, a veces los medios de comunicación proponen hashtag, eso no es necesariamente malo, pero lo que se busca ahí es proponer una tendencia, es generar una tendencia de ese día en la red social y no necesariamente proponer un tema de discusión. Entonces es importante que en el momento en que se propongan esos hashtags, esas etiquetas, es que generen una conversación. Tú lo decías, Mario, y es que a veces los medios no escuchan. Entonces hay una cantidad de comentarios de personas y lo único que uno ve a veces son reenvíos desde el medio, pero no necesariamente esos comentarios reciben respuesta. Entonces, sí creo que definitivamente hay que promover una participación y que las personas también tienen que tener un uso más crítico de los medios. Así de los medios y de las redes también, no todo lo que aparece allí es verdad. Tenemos que establecer criterios para leer esa información, tenemos que aprender a digerir esa información, a definir qué es veraz, qué no es veraz. En ese sentido, los medios tienen un rol súper importante también. Muy bien, y a los medios la recomendación de que no desaprovechen las redes sociales como las están desaprovechando, que entiendan su lógica y que no la utilicen o no las utilicen solo con fines de marketing, porque están desperdiciando gran parte del potencial de conexión que pueden tener con sus audiencias. Olga, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mario, es un gusto estar en el programa. Y a todos ustedes televidentes del Canal 1 los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno TV, prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren,
acercarse aquí en la Avenida El Dorado 85D 55 local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla para interactuar, para dialogar, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.